Ok, vamos entonces con nuestras Biblias esta mañana a tres porciones que hemos usado para hablar de este tema, lo que la Biblia dice sobre dar. Hoy vamos a ver este mensaje número 4, que es el último mensaje de esta serie. Son tres porciones que hemos venido viendo: Salmo 24, verso 1. Salmos capítulo 24, verso 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Jehová, es de Él, no es nuestra. El mundo y los que en Él habitan. ¿De quién es el mundo? Este mundo, esta creación, ¿de quién es? Incluso dice, y los que en Él habitan. ¿De quién es? Nosotros y toda la creación es de Él. Nada es nuestro, solo somos administradores. Mateo capítulo 6 ahora, Mateo capítulo 6, verso 24. Palabra del Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, en el griego es un negativo enfático, de ninguna manera, ni lo pienses, nunca llegues a pensar de que puedes servir a Dios y a las riquezas. No pienses eso porque no es correcto. Por último, Hechos capítulo 20, verso 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cerremos nuestros ojos para orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por haber participado de tu mesa, recordando tu muerte, Señor, y tu sacrificio perfecto. Señor, esta mañana hemos abierto tu palabra y te pido que nos hables, que nos enseñes. Queremos ser enseñados, corregidos. Llámanos al arrepentimiento, a un cambio en nuestra manera de pensar. Señor, por favor, pido que tu palabra sea predicada lo más fielmente posible. Ayúdame, Señor, lléname con tu espíritu, úngeme para predicar, pero también unge a mis hermanos para oír tu palabra y unge a mis hermanos para vivir en esta verdad. Oro a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Las semanas pasadas comenzamos a contestar esta pregunta que ha servido como título de esta serie: ¿qué es lo que la Biblia dice sobre dar? Es un tema bastante quisquilloso. Es un tema en algunas congregaciones crítico. Y bueno, yo tuve que explicar de que durante muchos años, tal vez más de 9 años, que no tocábamos el tema. ¿Y por qué? Bueno, porque el dar es un tema bíblico y tenemos que tocarlo en algún minuto. Pastor, usted está enseñando esto porque las arcas de la iglesia están débiles. No, gracias a Dios no. Gracias al Señor tenemos la provisión para pagar este lugar y cumplir nuestros compromisos. No estoy enseñando porque estemos débiles en nuestra economía. Pastor, usted está predicando esto porque quiere que todos pactemos. No es verdad, porque no podemos hacer un pacto con Dios. ¿Cuántos saben eso? Estoy enseñando esto porque está en la Biblia y debemos tocarlo. Así que comenzamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Con 5 preguntas. La primera es: ¿por qué ofrendamos? Lo vimos, ¿no? La segunda pregunta era: ¿para qué ofrendamos? ¿Cuál es el propósito de nuestras ofrendas? Número 3, ¿cómo ofrendamos? ¿Cómo lo hacemos? También lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a contestar la pregunta número 4 y la 5. ¿Cuánto ofrendamos? Y la 5 es: ¿cuáles son los obstáculos para dar? Así que vamos a contestar la pregunta número 4, que es: ¿cuánto ofrendamos? Y esta pregunta
va a contestar esa inquietud que tenemos todos. Bueno, ¿cuánto es lo que yo debo ofrendar? Sabemos que todo pertenece a Dios. Dios es el dueño de todo. ¿Sí? Lo hemos visto. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de este mundo, de la creación, incluso de nosotros mismos. Nosotros no somos dueños ni siquiera de nosotros mismos. Solo somos administradores. Él es el dueño de todo, de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestras capacidades. El Señor es dueño de todo. Él te ha dado a ti todo lo que tú tienes. Él es el dueño y ha confiado en ti como un administrador. Recuerde que dijimos que cuando nosotros trabajamos de lunes a viernes, de lunes a sábado algunos, y estamos ahí 9 horas, marcamos la tarjeta. ¿Cuántos marcan tarjeta? Ya no se usa eso, ¿no? ¿La huella? ¿Cuántos marcan la huella? Y cuando se van, la huella. Sí, porque tú no le puedes decir a tu amigo, márcame la huella. ¿Se acuerda que si uno quería salir antes, le decía al amigo, márcame la tarjeta? ¿Cuántos lo hacían? No levanten la mano. Cuando tú estás ahí de lunes a sábado, 9 horas de tu vida, son horas de tu vida, ¿sí o no? Es tu vida que estás ahí en el trabajo. Y después de esas 180 horas tal vez al mes que tú estás en el trabajo, esas 180 horas de tu vida a fin de mes se traduce en ¿qué? Dinero. Por lo tanto, cuando tú tomas ese dinero representa parte de tu vida, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, cuando traemos la ofrenda acá, no es solo dinero. No es solo dinero lo que ponemos en la ofrenda, es parte de nuestra vida. Esa es una manera concreta, real, medible de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es decirle a Dios, Señor, tú me diste la capacidad, tú me diste el trabajo, tú me diste ese tiempo, tú me diste la destreza si yo estudié en la universidad, tú me diste esa capacidad de estudiar. Y ahora yo pongo ante ti solo lo que tú me has dado. Pero, ¿cuánto es lo que debemos dar? ¿Cuánto es? Pastor, por favor, explique de una vez. Sáquenos de esa duda. ¿Cuánto es lo que debemos dar? Las verdades bíblicas, las verdades fundamentales en la Escritura cruzan toda la Biblia. De Génesis a Apocalipsis vemos verdades fundamentales. ¿Cuánto es lo que debemos dar entonces? Pastor, ya me ha convencido los 3 domingos anteriores que debemos dar. Ahora dígame, ¿cuánto? Se lo voy a explicar. Deuteronomio capítulo 16, verso 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Y escucha esto. Según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Lo voy a leer. Según. Esa palabra también se puede traducir proporcionalmente. Según Jehová tu Dios te hubiere bendecido, proporcionalmente. Deuteronomio ahora mismo, capítulo 16, pero versos 16 y 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, que también podemos traducir coloquialmente, aquí te las traigo, Pedro. Verso 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme, otra vez esta palabra, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado, conforme, proporcionalmente. Ahora, Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 16, verso 2.
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 2 Corintios 8, 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Tenemos entonces 4 versículos, entre varios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en que se repite la frase según, conforme, según haya prosperado, según lo que uno tiene. Y esas frases, esas ideas, habla entonces de que lo que nosotros damos es proporcional. Es una proporción. Dar entonces, hermanos, cuando nosotros damos una proporción. En otras palabras, un porcentaje. Y ese porcentaje va en relación a lo que el Señor me ha dado. Lo que yo doy es proporcional, es un porcentaje, es una parte proporcional de lo que el Señor me ha dado. La pregunta es, ¿cuál es esa parte? Bueno, la Biblia es tan clara como el agua y que la parte, el porcentaje es el 10% que nosotros llamamos el diezmo. Y alguien va a decir, pastor, en el Nuevo Testamento le doy el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no hay una orden clara, explícita, sobre que nosotros debemos dar de nuestros ingresos el 10%. No hay un mandato. El Señor Jesús no dijo. El Señor Jesús no consagró el diezmo en el Nuevo Testamento. Pablo tampoco lo hizo. ¿Por qué entonces nosotros debemos dar el 10%? El diezmo es del Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú crees eso? ¿O tú crees que hay verdades que van mucho más allá de esta división que nosotros hacemos del Antiguo y el Nuevo? Como Marción. ¿Cuántos saben de Marción? El marcionismo. Marción comenzó la escritura y comenzó a arrancar algunas hojas de la Biblia porque no eran concordantes. Marción decía que tenemos un Dios en el Antiguo Testamento que no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos un Dios airado, colérico, enojón, intolerante, que es capaz de destruir naciones enteras, niños incluyendo. Pero en el Nuevo Testamento tenemos un Dios amoroso en Jesucristo, que perdona, que sana. Tenemos a un Dios más cercano, a un Dios más empático, un Dios más de piel. No nos gusta el Dios del Antiguo Testamento. Y Marción hizo esta división. Y hay algunos que han aplicado este principio no solamente al carácter y naturaleza de Dios, sino también los han aplicado a ciertos principios en la Biblia, como por ejemplo la ley. Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, que ahora estamos sin ley. Y ahí está el movimiento del antinomianismo. Ahora vivimos sin ley, estamos en la gracia, no hay ley. ¿Es verdad eso? No es verdad. Santiago lo dice claramente, la ley es el espejo. ¿Qué es lo que terminó entonces Cristo en la cruz referente a la ley? Sacrificio. Y algunos pensaban que guardando la ley podían ser salvos. Muchos han creído eso. Pero el Señor Jesús, por medio, Pablo, la verdad, inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo que la ley nos llevaba a Cristo. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. La ley todavía está vigente, pero no para salvación, sino para llevarnos a Cristo. Él es el medio de salvación. Cristo es
El método, la manera en que Dios nos salva es por gracia que somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, si tenemos esa concepción marcionista, entonces podemos hacer una división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hermanos, eso no es verdad. Hay verdades que cruzan toda la Biblia. Y si bien es cierto de que en el Nuevo Testamento no hay un versículo o en una epístola que hable sobre el mandato de dar, pero quiero mostrarles algo esta mañana. Primero tengo que decirles que la palabra diezmo y diezmar aparecen solo en algunos versículos del Nuevo Testamento. Si quieren pueden anotarlo. Mateo 23, 23, por ejemplo. Lucas 11, 42, Lucas 8, 12 y Hebreos 7, 2, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 8 y 7, 9. ¿Lo anotaron? ¿Quiere que lo repita? Más atento, por favor. Mateo 23, 23, Lucas 11, 42, Lucas 18, 12, Hebreos 7, 2, 7, 4, 7, 5, 7, 6 y Hebreos 7, 8 y 9. Son las únicas veces que la palabra diezmo o diezmar aparecen en el Nuevo Testamento. Pero quiero mostrarles algo esta mañana y quiero invitarlos a que abran sus Biblias. Mateo 23, 23. Son palabras de Jesús, ¿ok? Mateo 23, 23 y lo vamos a leer. ¿Cuántos están conmigo todavía? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, y ahí está el verbo, diezmáis, ustedes diezman, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Quiero decirle, hermano, que estas son palabras de Jesús. Es Jesús quien está hablando acá. Y Jesús está acá en este capítulo 23 hablando con los escribas y fariseos. Es lo que se conoce como los ayes o los ay. Esos ay son invocaciones de juicio. Cuando la Biblia dice, ay de ti. En el Apocalipsis dice, ay de ti, generación, ay de ti. El Señor Jesús dijo, ay de ti, Corazín y Betsaida. Ay de ti. Isaías capítulo 6, él dijo, ay de mí que soy muerto. Son sentencias proféticas de que Dios tendrá un juicio contra ellos. Y el Señor ha dicho, ay de esta humanidad, ay de este sistema. El juicio viene. Bueno, el Señor está hablando aquí con los escribas y fariseos y los llama hipócritas. Con esto el Señor Jesús está reprendiendo la actitud y el comportamiento de los escribas y fariseos. Y el Señor en medio de este juicio, de esta advertencia, parte reconociendo algo bueno de ellos. Es una especie de alabanza. Y es una alabanza por el celo que los escribas y fariseos tenían por el diezmar. Eran tan celosos, todavía en el tiempo de Cristo, eran tan celosos con el tema de diezmar que llegaban a la locura prácticamente. Ellos diezmaban hasta las cosas más insignificantes. Lo que el Señor está alabando de alguna manera, lo que ellos hacen, es que esa actitud escrupulosa y puntillosa de exaltar los detalles. Ellos, dice el Señor, ustedes diezman todo. El Señor nos está reprendiendo por eso. Ustedes diezman todo. Diezman el fin de mes, diezman el IFE, diezman los aguinaldos para el 18, el aguinaldo para Navidad. Ustedes diezman todo. Y él dice, ellos, estos escribas y fariseos,
diezman la menta, el eneldo, el comino. Eran capaces de... Estas plantas eran usadas principalmente para cocinar. Y el huerto personal, el huerto familiar, contenía estas plantas porque eran usadas para la cocina. Entonces, ellos tomaban las plantas de la menta, el eneldo y el comino y contaban todas las semillas que daban. Cada planta, imagínate, si una planta de menta, eneldo o comino daba 2000 y tantas semillas, ellos apartaban el 10% de eso. El Señor está alabando que ellos sean escrupulosos en eso, que ellos están preocupados por diezmar. El Señor no está corrigiendo eso. Eso no es malo en sí mismo. El problema radicaba, y por eso el Señor los está reprendiendo, en que ellos llevaban esta práctica al paroxismo, al extremo. Eran tan enfocados en esto que olvidaban las verdades fundamentales del Evangelio. Estaban tan enfocados en estas minucias que olvidaban las cosas espiritualmente importantes como la justicia, la misericordia y la fe. Ellos estaban enfocados en estas cosas tan detallistas y pasaban por alto las cosas verdaderamente importantes de la vida cristiana, como la justicia, la misericordia y la fe. El Señor no los está reprendiendo por su fidelidad al diezmar. Él los está reprendiendo por el olvido de las cosas importantes de la vida cristiana, como la misericordia, la justicia y la fe. Él los está reprendiendo porque las cosas realmente importantes del Evangelio no las estaban cumpliendo, las pasaban por alto. Estas virtudes, la justicia, la misericordia y la fe, son virtudes que nacen del corazón, de un corazón consagrado a Dios. Entonces, hermanos, la reprensión del Señor es por olvidar las cosas importantes de la fe, no porque ellos eran fieles en su diezmo. Quiero que leamos nuevamente este versículo con esa visión. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Está bien lo que están haciendo, está mal que hayan olvidado esto. ¿Cuántos entienden? Y el Señor termina con esa frase: esto era necesario hacer. ¿Qué es lo que era necesario hacer? ¿Cómo? ¿Qué era necesario hacer? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Esto es importante hacer. Esto es la vida cristiana. Pero luego, ¿qué dice? Sin dejar de hacer aquello. Es importante que ustedes vivan, es necesario que ustedes vivan en la justicia, misericordia y la fe. Como cada creyente es necesario que vivan esa verdad. Es necesario. Y luego, ¿qué dice? Sin dejar de hacer aquello. No dejen de diezmar. ¿Hay algún versículo que hable del Nuevo Testamento sobre la necesidad de diezmar? Mateo 23, 23. ¿Es necesario la justicia, la misericordia y la fe? Por supuesto que sí. Sin dejar de hacer aquello. Es decir, sin dejar de diezmar fielmente. El Señor no, nuevamente vuelvo al punto, el Señor no está reprendiendo a los escribas y fariseos por ser tan escrupulosos en su diezmo, sino que los está reprendiendo porque ellos olvidaron las cosas importantes de la fe, de los principios cristianos, la justicia, la misericordia y la fe.
Aquí tenemos entonces algo que el Señor menciona respecto del dar y del diezmar. Ahora, ¿por qué no hay un verso explícito? Aquí podemos decir, está implícito, pero no hay un versículo explícito. ¿Por qué no lo hay? ¿Por qué no hay un verso explícito que el Señor hubiera dicho de aquí en adelante, seguimos con la tradición del 10%? El Señor está validando implícitamente el diezmo. Mateo 23, 23. No hay un versículo explícito. ¿Por qué no lo hay? Porque el diezmo, quiero decirle hermanos, el diezmo, y usted me va a entender, no alcanza a reflejar la respuesta de cada creyente por todos los beneficios que ha recibido de parte de Dios. El diezmo no refleja, hermanos, todo lo que nosotros como creyentes del Nuevo Testamento hemos recibido de parte de Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Todo lo que nosotros disfrutamos como creyentes del Nuevo Testamento, estoy hablando de la cruz hacia acá. ¿Cuántos beneficios nosotros disfrutamos? Lo que nosotros disfrutamos hoy excede largamente a todos los beneficios que disfrutaron nuestros hermanos del Antiguo Testamento. Y si ellos fueron fieles, si ellos fueron escrupulosos, como los escribas y fariseos, el diezmar, sin tener la revelación que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, cuánto más fieles, cuánto más escrupulosos, cuánto más determinados debemos ser nosotros para dar lo que debemos dar. ¿Cuánto es lo que debemos dar entonces, pastor? Como creyentes del Nuevo Testamento entendemos cosas que nuestros hermanos del Antiguo Testamento no entendieron. Quiero decirle, hermanos, que para nosotros, y escúcheme bien, escúcheme lo que le voy a decir. Para nosotros creyentes del Nuevo Testamento, la cruz es nuestro gran marco de referencia. Todo lo que hacemos gira en torno a la cruz. Todo lo que somos gira en torno a la cruz. ¿Cuántos entienden eso? La cruz es el marco de referencia de todo lo que yo hago, de todo lo que soy, de la manera en que yo vivo. Para mí la cruz es el marco de referencia. Acompáñame a Romanos 8, verso 32. Romanos capítulo 8, verso 32. Capítulo 8, verso 32. La cruz es el marco de referencia como creyente. La cruz. ¿Cuál es el marco de referencia del creyente? Está claro, ¿no? Romanos 8, 32. Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Hay dos verbos que son importantes ahí. El verbo escatimar y el verbo entregar. Pablo dice que el Señor, esta es la actitud de Dios. Pablo nos va a hablar de la actitud de Dios de dar algo. Lo primero que dice que Él, Dios, no escatimó. El verbo escatimar, o aquí en el aoristo, indicativo medio, escatimó, aoristo, es un pretérito. El aoristo es un tiempo pasado, pero habla de un punto específico en el pasado, una obra hecha una vez y para siempre. El Señor no escatimó. Este aoristo nosotros lo podríamos traducir como nuestro pretérito perfecto en el español. Algo que se hace puntualmente en el pasado, no se repite. No es una acción continua en el pasado, es una acción puntual, una vez y para siempre. Hubo un momento, escuche esto, hubo un momento en la eternidad
en ese concilio eterno, en ese concilio espiritual, en ese concilio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, del que nos habla Hechos capítulo 4. Para salvar a la raza humana, alguien debía morir, alguien debía pagar por los pecados. En ese momento el Padre y el Hijo acordaron que el Hijo tomaría el lugar del hombre, por eso nació como hombre, Gálatas capítulo 4, verso 4, Gálatas 4, 4. Juan 1, 14, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne para morir por nosotros. En ese concilio celestial, el Padre entregó a su Hijo. Aquí está. El verbo escatimar quiere decir ahorrar, regatear, escatimar, abstenerse, salvar de pérdidas o molestias. En algunos contextos significa abstenerse de hacer algo. Pero la palabra escatimar significa regatear. Cuando tú estás diciendo, me lo puede rebajar, me puede dar otro precio, ¿en cuánto me lo deja? Dios no dijo, bueno, para salvar a la raza humana, ¿puedo mandar una legión de ángeles? ¿Sirve que yo mande ángeles para que mueran por el ser humano? Está haciendo un regateo, pero dice que Él no escatimó. Esa es la actitud de Dios. Él no regatea para darnos a nosotros. Nosotros a veces sí. ¿Sí o no? Dios no regateó, Él no escatimó, sino que el segundo verbo lo entregó. Paredoken, que también es el aoristo indicativo, pero aquí está la voz activa. ¿Qué quiere decir eso? Se los voy a explicar. El verbo entregó, paredoken, es una palabra compuesta de para, que quiere decir al lado, y el verbo didomi, que quiere decir dar. Literalmente, la palabra quiere decir dar, entregar, poner sobre algo como una ofrenda. La palabra literalmente quiere decir tomar algo y ponerlo en una ofrenda. ¿Y qué nos está diciendo Pablo? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que Dios no escatimó, que Él no regateó, Él no buscó un descuento, Él no buscó quedarse con algo, retener algo, ahorrar algo. Si el costo de la salvación de la raza humana era la muerte, entonces que sea la muerte. Si el costo de la salvación de la raza humana era recibir la ira de Dios, entonces el Hijo iba a recibir toda la ira de Dios. Ni un gramo menos, ni un gramo más. Toda la ira de Dios. Y en la cruz cayó toda la ira de Dios. ¿Sobre quién? Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Sabe que Cristo en la cruz, tomando tu lugar, tomando mi lugar, Él fue maldito, maldito. Cuando el Padre lo vio, como nos dice Isaías capítulo 53, desató sobre su Hijo toda la ira. No escatimó, sino que lo entregó. Así que, hermanos, quiero decirles que en la cruz no hubo regateos, en la cruz no hubo descuentos. Fue una entrega total. Dios no dio lo que le sobraba. La ofrenda, didomi, paredoken, no es lo que le sobraba a Dios. No era una ofrenda imperfecta, sino que era la más perfecta de todas las ofrendas. Este es el ejemplo, hermanos. La cruz es el marco de referencia. La cruz es la referencia para el creyente del Nuevo Testamento. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, tiene su base, tiene su sustento, tiene su fundamento en la cruz.
Cuando servimos a la iglesia, servimos a la luz de la cruz. Cuando hemos venido al culto y ofrecemos nuestra adoración, es a la luz de la cruz. No cantamos a media como no quiero cantar. No lo hagas. Si la cruz no es tu motivación, no lo hagas. Lo dije la semana pasada. Lo voy a decir de nuevo. Si la cruz no es tu motivación, entonces no des. Por favor, no des. ¿Me escucharon? Si la cruz no es tu motivación, no sirvas. Si la cruz no es tu motivación, no adores, no alabes. Si la cruz no es tu motivación, no lo hagas. Pero para nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que somos, la cruz es nuestra gran referencia. ¿Cuánto entienden lo que digo? El Señor no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Así que si nuestros hermanos del Antiguo Testamento, sin tener la revelación de la cruz que tú y yo tenemos, el próximo viernes vamos a comenzar a ver en la televisión película tras película, documental tras documental, de Cristo en la cruz, del Calvario, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la revelación. Y si nuestros hermanos del Antiguo Testamento, con una revelación imperfecta, a medias, ellos no tenían la revelación completa que tú y yo tenemos de este lado de la cruz, y si ellos daban fielmente un 10%, ¿cuánto debemos dar nosotros entonces? ¿Cuánto debemos dar entonces? La cruz es el gran marco de referencia de todo lo que hacemos. Quiero mostrarles algo que dijo este hombre, Randy Alcorn, respecto de esta verdad. Él dice, el diezmo es el estándar mínimo para los cristianos. No podemos dar menos que eso. Bueno, hay obviamente una mala escritura, ¿no? No podemos dar menso. Lo vamos a corregir. No podemos dar mensos. No está diciendo eso. Sino que no podemos dar menos que eso. Si nuestros hermanos del Antiguo Testamento fueron fieles a este principio, ¿cuánto más nosotros que tenemos una revelación de la gracia de Dios? Entonces, hermanos, ¿qué provoca? ¿Qué mueve lo que nosotros hacemos? ¿Qué provoca la gracia de Dios en tu vida? La gracia de Dios provoca un regateo, dar menos, que escatimemos, menos adoración, menos servicio, menos gratitud, otros compromisos. Estoy enseñando porque un día yo voy a dar cuenta si enseñé toda la palabra de Dios, todo el consejo divino. No estoy haciendo esto porque yo como pastor, siendo, como vimos la semana pasada, que yo vivo del Evangelio, no es que esté faltando, gracias a Dios. Hermanos, incluso quiero decirles algo. En esos meses en que estuvimos en cuarentena y no podíamos reunirnos y teníamos reuniones virtuales, y bajó considerablemente todo, la asistencia y las ofrendas, quiero decirle, con mi esposa de testigo, gracias a Dios, nunca nos faltó. Nunca, nunca, nunca. Muchas veces recibimos no solamente 1 kilo de harina, 1 quintal de harina. Dios fue fiel. Dios fue fiel. Él ha sido fiel, Él es fiel. Y lo otro que quiero decirle, hermano, no estoy enseñando esto
porque esté faltando mi sustento. Quiero decirles, hermanos, a modo de aclaración, y luego delante de toda la congregación, los hermanos líderes, los pastores saben cuál es la condición económica de la iglesia y mi condición económica. Que ahí, la semana pasada hablábamos que los que predican el Evangelio y se dedican a enseñar la palabra deben vivir del Evangelio. Y eso es lo que yo hago. Por lo tanto, mi único trabajo es dedicarme a esto, a la predicación y al estudio de la palabra de Dios. Pero quiero aclararles algo. Yo no vivo de todo el diezmo que entra en la iglesia. ¿Ok? Hay algunas congregaciones tradicionales que todo el diezmo que ingresa es para el pastor. Así, si es una congregación grande y los diezmos que llegan son de 3 millones, 5 millones, 7 millones, todo ese diezmo va para el pastor. Me gustaría. Bueno, primero me gustaría que tuviéramos ese tipo de ofrendas, no lo tenemos. Y me gustaría, tengo que ser honesto, acabo de tomar Santa Cena, tengo que ser honesto. ¿Cómo no me gustaría tener ese sueldo? Pero no lo tengo. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro estatuto dice que yo debo vivir con un sueldo. ¿Ok? Quiero que sepan. Pero jamás, quiero que lo sepan, que yo voy a vivir de todo el diezmo que entra en la iglesia. No corresponde, no me parece lógico y está en nuestros estatutos, para que ustedes lo sepan. Porque la gran tentación, las tres grandes tentaciones que tiene un creyente y especialmente un ministro, son tres: el dinero, alguien dijo que son 3 F, las finanzas, la fama y las faldas, o la inmoralidad. Dicho esto, volvamos al mensaje. Número 5. Vamos a contestar la pregunta número 5. ¿Está claro entonces que nosotros damos el 10% y el 10% es el piso? ¿Ok? Número 5. ¿Cuáles son los obstáculos para dar? Veremos rápidamente algunos obstáculos. ¿Por qué nos cuesta dar? Número 1. No damos porque somos malos administradores. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Tremendo proverbio. El diligente, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, pero el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Esto de qué habla? No damos porque somos malos administradores. Escuche esto, una vida financiera sin planificación no es bueno. Como dice Proverbios, es un camino hacia la pobreza. Vivir sin un presupuesto es vivir alocadamente. Muchas familias gastan lo que no tienen. Viven con un presupuesto que no es real. Por eso les cuesta dar, porque viven sin un presupuesto. Y finalmente vamos a escuchar esa frase: pastor, lo que yo gano no me alcanza. Entonces, obviamente, la solución es ganar más. Pero quiero decirte algo. Si ganas más, con esa actitud vas a gastar más. Y la sociedad en la que vivimos no nos ayuda mucho. La sociedad de consumo. Que somos lo que tenemos. Si tenemos auto nuevo, casa nueva, entonces somos alguien. Pero como dice Proverbios, una vida financiera sin orden tiende a la pobreza. Necesitamos entonces, hermanos, vivir con un presupuesto. ¿Cuántos viven con un presupuesto? Quiero enseñarle
un principio que yo le llamo las 4D. Este es principio número 1. ¿Dónde va nuestro dinero? ¿A dónde va nuestro dinero? Primero, Dios. Es la primera D, Dios. Diezmos, ofrenda, si estás ayudando a algún ministerio, radio, etcétera, etcétera. Eso primero. Primero, cuando recibes tu plata a fin de mes, cuando llenas la billetera, cuando vas a cobrar al banco tu cheque o cuando te traspasan a tu cuenta RUT, a tu cuenta Vista, lo primero que debes hacer, glorifica a Dios. Da primero lo que es primero, Dios. Número 2, deudas. Paga los servicios básicos, arriendo, dividendo, luz, agua, gas, internet, casas comerciales. ¿Se entiende? Paga eso, tienes que pagar. Ellos te dieron el crédito, confiaron en ti. Paga eso primero. Dios, tus deudas. Y nunca hagas la bicicleta. Bueno, pago esto, pero el próximo mes pago esto doble. No lo hagas. Ordena tus finanzas. Número 3, día a día, lo que es del día a día. Supermercado, mercadería, las cosas que tú necesitas para vivir. Y por último, y está en el cuarto lugar, los deleites. Solo si sobra, solo si nos alcanza, entonces sí podemos darnos un gusto, ir al cine, comer algo, salir a comer, etcétera, etcétera. Pero hay algunos que reciben el dinero y lo primero que hacen, reciben el pago y lo primero que hacen, ¿dónde nos juntamos? McDonald's. ¿Cómo lo hago? Desorden, hermanos, desorden. ¿Por qué no damos? Porque tenemos una vida financiera desordenada. Vivimos lo que no somos. Tenemos que vivir en la realidad. Tengo que aprender a vivir en mi realidad. Si esto es lo que gano, con eso vivo. Punto. Preguntas que tenemos que hacernos cuando vamos a comprar algo. Pregunta número 1. ¿Voy a glorificar a Dios con esta compra? Porque a veces pensamos que nosotros somos responsables del 10% nomás. Pero somos responsables del 90% también. ¿Esta compra refleja la ética cristiana? ¿Es lo mejor que puedo conseguir por este precio? ¿Debo usar mi tarjeta de crédito? ¿Le consulté a mi esposo o a mi esposa si yo debo comprarlo? ¿Puedo comprarlo si yo no he glorificado a Dios con mis bienes? ¿Voy al supermercado con una lista? ¿O voy al supermercado a lo que salga y terminamos comprando cosas que no necesitamos? No damos, ¿sabe por qué? Porque somos malos administradores. Número 2, no damos porque somos tercos. Proverbios 13, 18. Ya vamos a terminar. Proverbios 13, 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Qué dice? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá la honra. ¿Sabe por qué no damos? Porque somos tercos. No, si yo sé cómo hacerlo, pastor. Uno de los factores que produce más crisis y conflicto en el matrimonio es finanzas. Consejo número 3. No damos porque tenemos un corazón avaro. Proverbios 11, 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen, y escuche esto, retienen más de lo que es justo. Quiere decir que hay algo que es justo retener. Pero dice, aquellos que retienen más de aquello que es justo, vienen a pobreza. Hermanos, retener más de lo que es justo es sinónimo de avaricia y no de riqueza. Mateo 6, 24. Y aquí vamos a terminar. 1. Puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra riqueza acá es la palabra mamona. Vuélveme el otro. Es el Dios
es la referencia al dios Mamón. La palabra o el sustantivo mamona quiere decir, viene del verbo hebreo que significa confiar o poner bajo custodia de alguien. El sustantivo, por lo tanto, se refiere a la riqueza que uno confiaba a otro para su custodia. Entonces, hermanos, la palabra mamona habla de aquello en lo que nosotros hemos puesto nuestra confianza. Por eso el Señor Jesús dice que no podemos servir a dos señores. O a Dios, no podemos confiar en Dios y en Mamón. Quiero terminar con lo que dijo Cipriano, quien fue uno de los padres de la iglesia. Y antes de hacerse cristiano, él venía de una familia rica. Él tenía mucha riqueza. Cuando él se hizo cristiano, él fue perseguido bajo el emperador Valeriano y murió en el año 258 después de Cristo. Y él dijo lo siguiente, él miró la iglesia en ese momento. Él miró la iglesia, miró los hermanos, miró los hábitos y las costumbres y él dijo, sus posesiones los tienen encadenados. Cadenas que obstruyen su buen juicio. Ellos se creen dueños cuando en realidad ellos son los adueñados. Están esclavizados a sus propiedades, no los amos de su dinero, sino sus esclavos. Hermanos, quiero terminar esta serie hablando de lo que la Biblia dice sobre dar, diciendo que todo pertenece a Dios. Solo somos administradores y que Dios nos haga, hermanos, más y mejores administradores. Oro que Dios prospere tu vida. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que son emprendedores. Los bendiga. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra y tu consejo eterno. Señor, oramos que lo guardes en nuestro corazón y aprendamos. Señor, somos tercos. Señor, somos avaros. Señor,